Hola Kevin, muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien también, gracias. Dame, ¿Cómo ha estado tu semana de estudio? dame un segundito que cierro. No me gusta poder verme en la... Cuando uno tiene chatea por Zoom, ver el cuadradito ahí de uno hablando es como... Me quiero ver ese weón. Así que ya, ahí sí. Ya, ahora sí. ¿Cómo estuvo la semana de Ahí estudio? está bien. Sí. Eh, me... Perdona, antes de comentarte eso, ¿te molesta? ¿Me puedo terminar el pucho? Sí. Antes de partirla. Estoy viendo que tenemos un pequeño desfase, no sé si tú lo Sí, notas también. sí, lo noto. Bueno, no sé si seré yo, voy a cambiarme a los datos para ver si anda más fluido. Ya, veamos qué tal eso. ¿Y te pasó antes con otras interrogaciones? ¿Con la primera? Tuve una antes nomás, no tuve problema, así que no sé, pero probé. Ahí estoy, mejoró A algo, ¿no? ver, déjame... Te escucho, pero te veo pegado. Ahí está. Ahí sí, sí, sí. Está bien. ¿Ahora sí? Ahora sí, todo bien. Está mejor, ¿o no? Sí, súper. Ah, ya, perfecto. Mira, para serte sincero, Kevin, Ujú. eh, Cuéntamelo. mira, esta semana no estudié nada. O sea, muchos eventos, entre que mi cumpleaños, yo no sé de celebrar, me celebraron puras cosas te inventaría, pero no estudié nada. La semana anterior a esta... ¿Ah? ¿Cómo? Cuéntamelo más, no hay problema. Ya, sí, esto es como llegar con el confesor. Vengo, Ah, vengo a pedir perdón. No, pero bueno, no estudié esta semana, la semana antepasada también la había suspendido y la semana antepasada había dado teoría de la ley y personas y había... Puta, en ese momento me rayé, me gustó tanto la materia y dije voy a avanzar con responsabilidad contractual y algo leí ahí. Ya, así que igual me imagino que voy a poder responder o sacar por intuición alguna que otra cosa. Igual va a ser entretenido en esa dinámica, pero tengo que repetir esta interrogación la semana que viene con todo. Así que pero quizás quisiste darla igualmente. sí, quiero darla de todas maneras, también para recuperar de una el ritmo y decir, bueno, no puede pasarme esto porque es primera vez de verdad que me pasa de verdad llegar de no haber estudiado nada, nada. Entonces, un poco también un llamado de atención y alerta para mí de no seguir suspendiendo y por último dar la cara y ver si puedo sacar algo con lo que ya sé. Así que, démosle. Ya voy a Ya, apagar perfecto. esto. Y en esa ocasión alcanzaste a revisar toda la materia, una parte. Leí un poquito el régimen general porque el apunte de, o sea, de remedios contractuales está súper entretenido, está genial, Ujú, está ujú. cabezón, pero leí la parte preliminar, igual había que meterle un poco de cabeza y tengo algunas nociones de cumplimiento forzado, igual creo que puedo hablar, me puedo defender, sobre todo la materia de antes, así que vamos viendo, tú eres bien Mateo, así que vamos a ver esto. Bien, partamos con un concepto para introducirnos al tema. Cuéntame, ¿qué definiciones conoces de responsabilidad contractual? ¿Qué críticas se le pueden hacer? ¿Cuál te parece mejor? Cuando hablamos de un sistema de responsabilidad contractual, estamos atendiendo tradicionalmente a de qué manera el acreedor encuentra garantizado su crédito a través de los distintos medios que ofrece el ordenamiento jurídico para tutelar su derecho a crédito, es decir, a partir de una relación jurídica obligatoria. Eso sería una concepción, digamos, más o menos tradicional. Por otra parte, también se ha visto la responsabilidad contractual como
naciente a partir del hecho ilícito que es el incumplimiento, y en ese sentido se le ha atribuido una naturaleza jurídica a la responsabilidad contractual, ya sea como derivada del hecho ilícito que es el incumplimiento, o bien como simplemente un medio orientado a la satisfacción del interés del acreedor. Y entre esas dos posiciones ha ido oscilando básicamente. Perfecto. ¿Cómo se vincula esto con artículo 2465? Sí, en efecto, toda persona, al momento de contraer una obligación de carácter personal, inmediatamente da derecho a perseguir en el patrimonio del deudor la ejecución sobre todos los bienes presentes y futuros, muebles e inmuebles, a excepción de los inembargables contenidos en el 1618 del Código Civil, a perseguir la ejecución. En últimas, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que hay una, podría decirse, afectación preliminar por el solo hecho de contratar en la integridad del patrimonio del deudor, con el horizonte de poder garantizar la realización en ese patrimonio del crédito que tiene el acreedor. Bien, perfecto. Entendí en sentido amplio cuáles son esos remedios que comprende la responsabilidad contractual. Sí, la responsabilidad contractual, es decir, los distintos remedios que provee la ley al acreedor, consisten fundamentalmente en obtener el cumplimiento forzado de la obligación, que también se le denomina, si mal no recuerdo por los apuntes, pero no profundicé, pretensión de cumplimiento, que sería una noción más moderna. En segundo lugar, también se discute ahí si se le llama cumplimiento o cumplimiento en especie, como se le denomina. Luego, en segundo lugar, tendríamos el cumplimiento en equivalencia, que también se discute si llamarlo así, como tradicionalmente se ha llamado, o simplemente indemnización de perjuicio, por motivos varios. En tercer lugar, tenemos la resolución por inejecución, particularmente cuando son contratos bilaterales. Y finalmente están los derechos auxiliares del acreedor. Y finalmente en los apuntes, recuerdo en lo general, que hablaban acerca de la acepción de la mora purga la mora, pero no tanto como la acepción, sino como la compensación de la mora, como una salida que tenía el acreedor para hacer valer el incumplimiento del otro, para dejar el contrato en un estado neutro, que se terminara resolviendo sin indemnización de perjuicio. Pero aquello en general sería el sistema general de remedios contractuales, sin perjuicio en los sistemas especiales que haya para incumplimientos específicos, valga la redundancia. Muy bien, muy bien. El orden en el que me fuiste mencionando esos remedios significa algo, es decir, existe una jerarquía entre las tutelas que tiene a su disposición el acreedor. Sí, tradicionalmente la doctrina ha tendido a concebir como el derecho principal del acreedor ante un incumplimiento consiste en el cumplimiento forzado de la obligación. Esto en virtud del principio de la permanencia de los contratos, que de hecho es un derivado de lo que ellos entienden como la ley en tanto, o sea, el contrato en tanto ley para las partes. De manera que la celebración de un contrato propende naturalmente a su cumplimiento, debiendo dándose prevalencia a la autonomía de la voluntad expresada de las partes al momento de la celebración del contrato, y por tanto se estimó de manera clásica que el derecho principal era el cumplimiento forzado. No obstante, la doctrina contemporánea ha ido esbozando, trazando un derecho de indemnización de perjuicios que sea un derecho considerado autónomo e independiente de la solicitud del cumplimiento forzado. Por lo tanto, modernamente, en la última sentencia, sobre todo de la Corte Suprema, se ha ido esbozando o delineando cómo sería el derecho independiente de solicitar la indemnización de perjuicios. Bien, perfecto. Ahora viene esa misma perspectiva tradicional, reconociendo como reglas generales de orden de prelación, también contemplaba importantes excepciones. Cuéntame sobre esos regímenes excepcionales donde se otorga un derecho de opción al acreedor. Claro, estábamos hablando como derecho principal en tanto las obligaciones de dar. Ahora bien, en las obligaciones de hacer 1553
y en el cumplimiento forzado de la obligación de no hacer, 1555, en ambas aquellas aparece trazado el derecho a solicitar la indemnización de perjuicio de manera independiente a la solicitud de cumplimiento forzado, y en el caso de que no se pueda deshacer lo hecho, es expreso el artículo al señalar que se resuelve en la indemnización de perjuicio. Además, si mal no recuerdo, el artículo 1537, a propósito de la cláusula penal, señala que puede requerirse inmediatamente la indemnización de perjuicio sin que sea necesario para aquello solicitar el cumplimiento de la pretensión original o primaria. Excelente, muy bien. Cuéntame sobre esta noción más contemporánea del derecho de opción, en qué consiste, cuándo nace y también si es que se puede ejercer arbitrariamente o reconoce ciertos límites. Claro, partamos o hagamos, como me sería más fácil, un hilamiento lógico. O sea, primero tenemos dos partes que celebran un contrato. Ese contrato es una ley para ambas partes y cada una de ellas debe atenerse necesariamente a las sanción o consecuencia jurídica asociada a su incumplimiento, en tanto ley. Al momento de celebrarse un contrato, cada parte tiene un interés que, a través de la forma del contrato, se protegen legítimamente los intereses que se comprenden en el programa contractual. De modo que en el momento en que una de ellas incumple, quedaría afectado lo que se conoce como el interés originario, pero según también parte de la doctrina, surge en el preciso instante del incumplimiento un interés general de indemnidad, que de hecho aparece consagrado, reconocido a propósito de muchísimos artículos. Y este interés de indemnidad, que es derivado del interés originario del acreedor, que es, o sea, la satisfacción de su interés original, básicamente busca no sufrir mayores consecuencias lesivas con ocasión del incumplimiento que uno padeció. Y precisamente de este interés general de indemnidad es que nace al unísono un derecho de opción por parte del acreedor a efectos de obtener la protección de su interés de indemnidad, que en este caso, una vez que surge, producto del incumplimiento, comprende también el interés originario. De manera que el acreedor tiene realmente un derecho de opción que le es proveído por el ordenamiento jurídico a fin de satisfacer su interés jurídicamente protegido. Y en este marco del derecho a opción, obviamente que también tienen que establecerse o tienen naturales limitaciones que pueden ser primero de orden intrínseco, atendiendo a cuál es el contenido del derecho que pretende ser tutelado, y ahora que es más interesante es que también hay ciertas limitaciones de carácter exógeno que de hecho son propias al ejercicio de cualquier derecho subjetivo, y hay que entender que el derecho de opción es un derecho subjetivo, como sería el abuso del derecho o también la teoría de los actos propios. Si por ejemplo, un acreedor a través de conductas tácitas pero inequívocas da a entender al deudor de que va a querer el resarcimiento de los perjuicios que le produjo el incumplimiento mediante cierto remedio, y en consecuencia el deudor comienza a través de hechos positivos directos a resarcir el perjuicio causado, y luego de la noche a la mañana o de golpe el acreedor dice no, ya no quiero este remedio, quiero este otro, estaríamos en un supuesto de conducta contraria a los actos propios, y por lo tanto sería una limitación al derecho a opción. Lo mismo sería en el caso de un incumplimiento menor y en donde la solicitud de la resolución del contrato fuera en exceso gravosa en proporción al beneficio que va a obtener el titular a requerir o hacer ejercicio de este derecho. Excelente, muy bien. Profundicemos también un poquito en las razones que están detrás de este desplazamiento que se ha dado desde esa perspectiva tradicional que establecía un orden de prelación al reconocimiento del derecho de opción, que tiende a cautelar fundamentalmente el interés del acreedor. Cuéntame, ¿cuáles son las características del mercado y de la contratación contemporánea que justifican la existencia de este derecho de opción? ¿Cuáles son las características del mercado contemporáneo que caracterizan al derecho de opción? ¿Te entendí bien? Características del mercado y de la contratación contemporánea Ya. que
fundamentan más bien la existencia de este derecho de opción. Ah, ya, tengo que cranearlo un poco, espérame. Ya, perfecto. El mercado, las relaciones, no me voy a dar la vuelta tan larga, pero es necesario que haga un poco esto. Las relaciones comerciales y la economía, tanto macro, micro, descansan fundamentalmente sobre la base de la confianza. Y esa confianza que tienen los agentes económicos a la hora de celebrar su negocio se traduce en última en la confianza que yo tengo al celebrar determinada transacción con que yo voy a terminar adquiriendo el beneficio que el otro me promete pecuniariamente. Y en última a mí, como agente económico y en calidad o en la posición específica jurídica de acreedor, a mí lo que me interesa es que se me pague. Es decir, de que en última la utilidad que me prometen ingresa a mi patrimonio con prescindencia de quién es el que paga, de hecho, de quién sería el último quien me paga, y no obstante ello, yo me encontraría como agente económico que voluntariamente sostiene una relación comercial en la mejor posición en decidir cuál de los distintos remedios es el que satisface mi interés comercial o mi interés negocial. De manera que, aparte, dado la celeridad y la masividad de las transacciones comerciales, lo más idóneo y eficiente para inclusive el libre tráfico y circulación de bienes termina siendo la consagración del derecho a opción en función a la satisfacción del interés del acreedor en última. ¿Va por ahí? Exactamente, eso es. Ah. Eso es la contratación en masa, la celeridad del comercio. Claro. Y esto no lo alcanzaste a ver, pero está en el apunte también a propósito de la indemnización. Es una especie de continuación de esta misma discusión, la autonomía de la indemnización de perjuicio. Sobre todo sean casos de contrato de tracto sucesivo, donde el contratante no desea ni la resolución y quiere mantener ese vínculo, tampoco le sirve ya el cumplimiento. La indemnización pareciera ser entonces la única que le satisface. Ya, perfecto. Igual me puedes preguntar de más materia de más adelante, ¿eh? Igual creo que puedo sacar algo. Digo. Podemos ya. Sí, dale. Hablemos del principio común de procedencia de todas las tutelas, que es el incumplimiento. ¿Cómo se ha entendido el incumplimiento? El incumplimiento, en términos muy técnicos, consiste en la inejecución total o parcial de la obligación o bien en la ejecución tardía de la misma. Dicho con otras palabras y de otra manera, siempre que no haya un pago realizado en tiempo, forma y lugar, va a haber un incumplimiento. Eso podría decir de manera muy sintética acerca del incumplimiento. El problema trae identificar el incumplimiento con la insatisfacción del interés primario del acreedor. Sí. Toda la discusión acerca de cómo se conexa, o sea, anexa, mejor dicho, o se conexa, el incumplimiento con el interés primario del acreedor va a venir determinado por la naturaleza de la obligación que contrae el deudor, en donde vamos a tener que ver, porque la naturaleza de la obligación que contrae el deudor es al mismo tiempo el marco en el cual se encuentra el interés jurídicamente protegido del acreedor, es correlativo, de manera que la distinción fundamental en este caso va a ser si nos encontramos en presencia de una obligación de resultado o una obligación de medio. Porque en el caso de la obligación de resultado, el interés originario uno podría decir que queda a cabalidad 100% resguardado por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, en el caso de las obligaciones de medio, la protección de este interés es más indirecta. Realmente lo que se le garantiza al acreedor es que el deudor va a poner a su disposición todos los medios y comportamientos diligentes propios de una persona razonable en la misma circunstancia contractual o negocial a la hora de ejecutar la obligación, pero nunca hay una garantía de resultado. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. Uno no puede tomar como única pauta
a la hora de determinar si hay un incumplimiento o no el hecho de que se haya visto insatisfecho el interés del acreedor. Exactamente. Y cualquier incumplimiento basta para activar cualquier tutela o remedio contractual. No, parece, de hecho, es contrario al sentido más lógico mínimo jurídico el sostener aquello. Por ejemplo, a propósito de la resolución o la condición resolutoria tácita. Naturalmente que este no puede ser un incumplimiento de los que se han llamado de poca monta o un incumplimiento insustancial, sino que este tiene que ser un incumplimiento grave. Y aquí toda la discusión en última consiste en darle carne a este concepto que es de gravedad del incumplimiento. Y aquí hay, si mal no recuerdo, distintas posturas. Primero, la que parece más obvia y más clave para uno a la hora de estructurar un contrato es que las mismas partes eleven ciertas cláusulas al grado de esenciales, de manera que el incumplimiento cualquiera de ellas permita solicitar la resolución por inejecución. Lo otro también es que si ha habido dolo o culpa lata en el incumplimiento, eso inmediatamente de la posición del acreedor le da a uno cierta certeza de una ausencia de voluntad por parte del deudor de continuar o de cumplir cabalmente el contrato. Y finalmente también si, bueno, por ejemplo, si son obligaciones de la esencia del contrato, también se entiende que sería necesario. Y en última, aquí habría que atender al interés del acreedor cuando para el deudor al tiempo la celebración del contrato le hubiera sido previsible que aquella obligación que él contrae le es del todo significativa al acreedor a la hora de él tener por satisfecho su interés contractual que se manifiesta en el programa que ellos convienen. Perfecto. Si es que celebramos una compraventa y al recibir la cosa, tiempo después advertimos que adolecía de vicios ocultos, los llamados vicios redivitorios, ¿qué derechos tendríamos? ¿Tendríamos que acogernos al régimen de los vicios redivitorios, régimen general? ¿Podemos optar entre ambos? Claro, o sea, si bien no lo he visto, aparecían los apuntes de que los vicios redivitorios tienen un régimen especial. Y aquí la discusión se plantea sobre si hay un concurso de aplicación de distintos regímenes de remedio, si este concurso es un concurso sucesivo o alternativo, en el sentido de que si es alternativa del acreedor escoger entre la aplicación del régimen general o bien optar por la aplicación del especial. Otros autores han señalado que siempre que se establece el régimen especial no le cabe al acreedor escoger el medio que el legislador previno específicamente para la subsanación de dicho incumplimiento. Y en esas posiciones ha ido oscilando la doctrina, pero no hay ninguna específicamente marcada. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para dar inicio a la vía ejecutiva de una obligación de dar? Los requisitos para la vía ejecutiva de una obligación de dar. El primero, bueno, la obligación debe constar en un título ejecutivo. Tiene que ser, por consiguiente, o de manera obvia, una obligación de dinero. Tiene que ser una obligación, no necesariamente tiene que ser de dinero, pero en el caso que sea de dinero, constar en el título ejecutivo. Tiene que ser una obligación actualmente exigible, líquida, eso es, tiene que ser líquida. En general, las obligaciones en dinero generalmente son líquidas. Líquida, determinada o determinable a partir de simples datos o antecedentes que suministre el acto. Y sería, ¿no? Eso. Uno que nos falta. Actualmente exigible, líquida, determinada, determinable, que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita, ¿o no? Claro, Ya. plazo de prescripción. Eso. 3 años sería, o más 2 años para solicitar el juicio declarativo. En caso de que. Porque no prescribe la acción ejecutiva en último, o sea, prescribe el mérito ejecutivo de la acción, pero esta continúa siendo una acción ordinaria por el plazo de 2 años más. Tal cual. Bien. Frente al incumplimiento de una obligación de hacer, ¿cuáles son las opciones que tiene el acreedor?
Bueno, conjuntamente con solicitar la indemnización de los perjuicios moratorios, puede solicitar que 1553 se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, que se le autorice para, a expensas del deudor, realizar los gastos o cumplir con realizar los actos en mismo a expensas del deudor, o bien puede solicitar la indemnización de perjuicios, que sería de naturaleza compensatoria en este caso. Perfecto. Y la segunda, la facultad que se le da es solicitar que se ejecute el hecho por un tercero Claro, a expensas del deudor. Eso. El artículo siguiente, 1554, regula el contrato de promesa. Ya. ¿A qué se obligan las partes del contrato de promesa y qué ocurre si se incumple esa obligación? A ver, este sí que no me lo leí, pero ya espérate. Las partes se obligan a la... En el contrato de promesa, las partes se obligan a la celebración futura de un contrato en donde solamente no se celebra en el momento presente por una condición, o sea, al final, lo dije con muy malas palabras, debería rectificar, pero el contrato queda diseñado de tal manera en que es solamente necesario el cumplimiento o verificación del plazo o condición para que las partes vayan a manifestar su consentimiento definitivo en la celebración del contrato, pero toda la arquitectura contractual ya está definida, por decirlo. Correcto. ¿Qué naturaleza jurídica tiene esa obligación? Una obligación de hacer, de celebrar un contrato. Una obligación de hacer. Ahora, si una de las partes cumplió el plazo o la condición, se niega a celebrar el contrato prometido, ¿qué puede demandar la contraparte? La celebración, que se le obligue a celebrar el contrato, y en caso de que no quiera hacerlo, se le va a designar un representante, o incluso la posición la va a asumir el juez, quien va a firmar el contrato por el deudor. Podría también desistirse la parte en cuyo beneficio está esta obligación de hacer y solicitar en su defecto la indemnización de perjuicio. Me imagino que también habrían perjuicios derivados de responsabilidad precontractual. De hecho, no sé nada de eso, pero podría haber. Y bueno, por ahí va, ¿no? Bien, fundamentalmente, bien. 1555, incumplimiento de obligaciones de no hacer, ¿qué efectos producen? Claro, si es que no puede deshacerse lo hecho, necesariamente se resuelve en la indemnización de perjuicio. Pudiendo deshacerse lo hecho y siendo aquello necesario para el objeto que se tuvo en miras al tiempo de celebrar el contrato, o bien, si el deudor está presto a cumplir, se procederá a oírlo, y en caso de que no esté presto, puede solicitarse que se deshaga lo hecho a expensas del deudor por parte de un tercero. Y en últimas también, finalmente, siempre la indemnización de perjuicio. Pero aquello fundamentalmente. Súper bien. ¿Esta norma establece un orden de prelación entre esas tutelas que mencionaste o hay un derecho de opción? Claro, ahí se discutía, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, porque como aparece explicitado es todo incumplimiento de una obligación de cuando no puede deshacerse lo hecho, se resuelve siempre en la indemnización de perjuicios. Entonces, tu pregunta, ¿cuál es? Si es que establece un orden de prelación. Solamente el orden de prelación aparece establecido únicamente en la medida en que lo hecho pudiere deshacerse. En aquel caso, la redacción o una interpretación semántica del texto pareciera dar a entender de que en primer lugar debería solicitarse la destrucción de lo hecho y luego recién la indemnización de perjuicio, es decir, el cumplimiento de la obligación, que sería de hecho el cumplimiento ahora de la obligación de no hacer, habría nacido una obligación de hacer, ¿cuál es? Destruir aquello hecho que contravenía la obligación de no hacer. Parece un trabalengua, pero así es. Perfecto, entonces hay un orden de prelación, ¿no? Pareciera que sí, pero... Pareciera que sí. Pareciera. ¿Cómo podríamos interpretarlo en sentido contrario?
precisamente desde la óptica de la prevalencia del interés del acreedor, que se termina traduciendo en este derecho de opción que contiene de manera autónoma la indemnización de perjuicio como un remedio orientado a la satisfacción en última o la protección del crédito. Yo lo iría por ahí, por el interés de indemnidad probablemente. Por supuesto, perfecto. Pero a partir de la propia norma, de su tenor, no sé si tienes el código a la mano, Sí. hay una frasecita que nos falta completar. Entonces revisa la norma, cuéntame qué parte de su redacción podría servirnos para entender lo contrario, de que en realidad está dejando el arbitrio del acreedor, qué remedio. El acreedor en todos casos quedará indemne. De hecho, uno de los argumentos a favor del interés de indemnidad es eso, ¿no? Que al final aparece en todos los demás casos, o en todos los casos. Otra cosa, pero también, buen argumento. Revisa la nota para ver si encontramos otro elemento de análisis. Deja pillar, me acordé de esa frase de la norma, pero 1555. A ver, toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la indemnizar los perjuicios y en la que el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, pudiendo destruirse la cosa y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado al acreedor, ya si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será el oído el deudor que se allana a prestarlo. Y fuera del último inciso en el que aparece que el acreedor quedará de todos modos indemne, tú dices que hay otra parte ahí según la cual se podría argumentar que es independiente. Dame un segundo. Será el deudor obligado a la destrucción autorizada al acreedor. Sí, bueno, por la misma frase, si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, ¿o no? Correcto, ahí hace una referencia al objeto, pero más explícitamente antes, cuando dice que procede la destrucción de la cosa, cuando la destrucción es posible, pero además necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato. Entonces, si es que una vez que se contravino esa obligación de no hacer, ya se lesionó el interés del acreedor, se frustró su interés, aunque pueda deshacerse lo hecho, si es que eso ya no le satisface, no sería entonces obligatorio aplicar esa tutela, sino que podría corresponder la indemnización solamente. Cuando habla del objeto, pone el énfasis en el interés del acreedor. Bueno. Pero el inciso final también me parece un súper buen argumento. El acreedor quedará de todos modos indemne. Ya, perfecto. Vayamos a la indemnización de perjuicios. ¿Qué requisitos debe cumplir? Ya. Espérate. La indemnización de perjuicios, responsabilidad contractual, requisito. Número 1, lo más obvio, un incumplimiento de una obligación contractual, es decir, de una obligación nacida de un contrato. Luego, que este incumplimiento sea imputable al deudor a título de dolo o culpa. Tercer lugar, tiene que haber un nexo causal entre el incumplimiento y los perjuicios sufridos por el acreedor. Tienen que haber perjuicios por lo demás, necesariamente. La mora y la ausencia de alguna causal de exención de responsabilidad. ¿Va por ahí? Sí, perfecto. Ya. Súper bien. Vayamos al factor de imputación. La culpa, ¿en qué consiste? La culpa. Términos genéricos es la falta de cuidado o diligencia debida en el cumplimiento de una obligación. ¿Cómo se determina cuál es ese estándar de diligencia debida, exigible?
¿cómo se determina en ¿O es concreto? siempre el mismo? No. O sea, el artículo 44 distingue entre lo que sería la culpa leve, lata, levísima. Ahora bien, se hace una apreciación en, en abstracto en comparación al dolo, que es una apreciación en concreto. ¿Qué quiere decir esto? De que se compara la conducta del deudor negligente con lo que sería la imagen arquetípica utilizada en el ordenamiento de aquel persona razonable, media, prudente, que en las mismas circunstancias, cómo hubiera actuado la persona prudente. Y de manera que la apreciación se realiza en abstracto de la culpa. De esa manera se determina. Correcto. En materia contractual, ¿cuáles son esos estándares que se establecen correlativos a cada grado de culpa? Los estándares, ya, de culpa leve se hace el hincapié o la analogía con lo que sería la expresión de buen padre de familia. La culpa... ¿A qué tipo de cuidado se opone la culpa leve? ¿A qué tipo de cuidado se opone la culpa leve? ¿A qué grado de diligencia? ¿Al de un buen padre de familia? O sea, ese Sí, es, sí, sí. Pero también se opone. dice el código al cuidado ordinario o mediano. Ya, De ya, ahí viene la ya. expresión de la persona media razonable. Cuidado medio ¿La ordinario. levísima y la grave? La levísima es aquella falta de... No, es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre de negocios emplea en el cuidado de sus negocios más importantes. Algo así, ¿no? Va por ahí. Algo así. ¿Qué tan diligente es esa persona? Extremadamente diligente. El código lo llama el hombre juicioso. El El hombre hombre juicioso juicioso. emplea en la Ya. administración de su negocio más importante. Claro ¿La que el culpa hombre grave? juicioso. Mm, O sea, sé que lo que te podría, ahí no tengo, porque la culpa levísima tiene algo más de poético, entonces recuerdo que hace mucho tiempo me la aprendí y había encontrado que era simpático como sonaba, de la culpa lata o grave, no solamente que sé que, salvo que las partes acuerden que se responde por culpa lata, responde cuando el contrato es celebrado solo en el beneficio del deudor, como sería el comodato. Pero, La definición de levísima es poética y la de culpa grave es casi un insulto. Dice que es la falta de la diligencia que las personas negligentes y de poca prudencia emplean en sus propios negocios. por eso no me la aprendí, po. Sí, no, pero me la tengo que aprender. Pero sí, no suena tan bien como la otra. Esmerada Claro, y ahí tú ya me diligencia. adelantaste la siguiente pregunta, que es ¿cómo determinamos en cada caso de qué grado de culpa va a responder el deudor? En primer lugar, hay que atenerse a lo que las partes hayan celebrado y, en su defecto, hay normas de orden privado que suplen la falta de expresión de voluntad en cierto orden de las partes en este caso. Y en este caso hay que señalar si el contrato celebrado en beneficio de ambas partes se responde de culpa leve, beneficio solo del deudor, como ya se adelantó, se responde de culpa levísima y en el caso en que sea solo un beneficio del acreedor, como sería el contrato de depósito, de culpa lata. Bien, perfecto. A falta de estipulación de las partes, ¿siempre va a aplicar esa norma? A falta de estipulación de la parte siempre va a aplicar esa norma. Creo que cuando leí los apuntes me surgió esa pregunta y no encontré la respuesta. Puede ser que haya que atender o hacer un examen más minucioso y acabado de la obligación en particular que se incumplida en el contrato, puede ser, y de la correlativa obligación, como que porque por ejemplo pueden haber contratos unilaterales que sean onerosos, entonces me imagino que uno tendría que hacer un examen más acucioso de la obligación incumplida antes que... Creo que la regla general sería que sí a tu respuesta, a tu pregunta, pero de todas maneras, no obstante, yo habría que hacer un examen particular de la obligación incumplida, si es de Claro, medio de acuerdo. resultado. Ujú. ¿Tú conoces qué regla tenemos respecto a la culpa en el mandato? ¿El mandatario de qué culpa responde?
culpa leve, ¿no? De culpa leve. ¿Y el mandato qué tipo de contrato es en cuanto al beneficio? Es un contrato oneroso. Puede serlo gratuito, pero es oneroso por la remuneración. Correcto. Y si fuese gratuito, ¿de qué culpa respondería el mandatario? Si fuera gratuito, ¿cómo se llama? Levísima. O sea, al revés. Grado lata, si fuera levísima. Exacto. Pero acá tenemos una regla especial. Entonces el código explícitamente nos dice que el mandatario responde siempre de culpa leve, sin importar si es Siempre. remunerado o gratuito. Entonces primero revisamos el propio Ah, contrato, si hay una estipulación expresa a las partes. Segundo, tenemos que revisar el estatuto propio del contrato de que se trate según su naturaleza. Nueva anótame regla eso. especial. Buena, buena, buena. Y si no, Anótame eso. 1547, que es la regla general. Ya, perfecto. Buena, buena, buena. Voy a cerrar un ventanal, dame un segundo. Ya. Ahora sí. Sorry. Perfecto. Bien, cuéntame también sobre el dolo, cómo aparece definido y qué se ha discutido en torno al concepto mismo de dolo. Ya, perfecto. El dolo tiene diferentes acepciones atendiendo al contexto jurídico en el cual uno intenta definirlo. En relación a la responsabilidad contractual, aparece específicamente definido en el artículo 44 como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. ¿Y cuál era tu pregunta? Se me olvidó. ¿Qué se ha discutido en torno a este concepto? ¿Qué se ha discutido en torno al concepto de dolo? Quizás si me la puede aterrizar en alguna discusión más específica sobre algo, como pues se ha discutido, me imagino, muchas cosas. O sea, a ver, dale, quizás especifica un poco más eso, en relación a qué del dolo. A ver cómo poner esta pregunta. ¿Qué problemas prácticos presenta esa noción de dolo tal como aparece definida en el código? Ah, intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Dame un segundo. Un problema necesariamente tiene que ser un problema de aplicación práctica, intención positiva. Ah, ya, cáchate, ya, ya. De que bajo ese supuesto solamente habría dolo en tanto el agente incumplidor tiene la intención de dañar a su contraparte contractual. Pero me acordé, no sé por qué, de penal, en donde se distingue entre el dolo directo, el dolo eventual y bueno, ahí lo demás. Entonces finalmente podría ser de que el deudor incumplidor no incumpla pretendiendo explícitamente o directamente dañar al acreedor, pero bien podría representárselo como un escenario, un curso causal que sería inevitable de su incumplimiento y aún así él consienta. De manera que si uno solo se retuviera como la intención positiva, quedaría toda una zona intermedia, porque de el dolo directo a la culpa hay una zona gris muy grande. Por lo tanto, por ahí puede que vaya, ¿no? Exactamente eso es. Bueno, Y esa es la solución que se ha adoptado. Se han trasladado al claro. derecho civil categorías propias del derecho penal. Entonces se acepta la noción de dolo eventual. ¿Qué reglas especiales se le aplican al dolo en comparación a la culpa o qué efectos produce el dolo? Es un agravante de la responsabilidad. Se responde tanto de los perjuicios directos previsibles como también imprevisibles. Luego, si dos o más personas son condenadas como incumplidores dolosos, responden solidariamente. Luego, ¿Dónde se establece esa responsabilidad solidaria? en la ley.
¿En qué materia? No sé si te acuerdas del artículo específico, pero ¿en qué materia está esa norma? Sí, sí, está puesto que me acuerdo, dame un segundo. Espérate, 1526. Casos de indivisibilidad de pago. ¿O no? ¿Puede ser o no? Podría haber alguna conexión, pero no es exactamente esa la norma. Uno esperaría que estuviera por el 1500, que ahí se trata de la responsabilidad contractual, pero en realidad esta conclusión se extrae del 2317. ¿En qué Ya. materia está esa norma? Ya. 2317. ¿Qué está en el 2300? No tengo recuerdo del... ¿Qué hay? A ver, pero... Te apuesto que lo voy a ver. 2000... 2000. Prescripción. No, espera, no, prescripción. Parte en el 2314 esa materia. 2314. Espérate. Tiene que estar por los cuasi contratos, entonces. No, ya, ¿para qué voy a tratar de achuntar? No sé. 2300. Ya. 14. Claro, cuasi contrato. O sea, no, pues de los delitos y cuasi delito. El que ha cometido. Ya extra contractual. Anda el 2317. 17, ya, eso. Si un delito cuasi delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito cuasi delito, salvo todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria buena. Ya, lo voy a destacar. Eso. Está claro. Entonces está en materia de responsabilidad extracontractual y tampoco dice explícitamente que el dolo en el incumplimiento da acción solidaria, pero como en el inciso primero ya se nos dice que la responsabilidad extracontractual es siempre solidaria, ya sea que se atribuya a dolo o culpa, y el inciso segundo dice que todo fraude o dolo da acción solidaria, hay que entender entonces que no está refiriéndose a la materia extracontractual, porque ya lo dijo, tendría sentido que repitiera, y se refiere entonces al ámbito contractual, o bien está estableciendo una regla general aplicable en el derecho civil en general. Siempre que hay dolo, la responsabilidad va a ser entonces solidaria. Ya, súper. Esa es la norma. ¿Alguna otra regla especial que se aplica al dolo en comparación a la culpa? ¿Alguna otra regla especial? Por ejemplo, súper relevante, en materia probatoria, en donde el dolo debe probarse salvo los casos donde se establezca la presunción contraria por el artículo 707, que se establece la presunción simplemente legal de la buena fe. Por otra parte, en el caso de la culpa, el artículo 1547, inciso tercero, señala que la prueba de la diligencia incumbe a quien debido emplearla, de manera que se establece una carga de la prueba preliminar para el deudor. Él es quien tiene que superar el estándar de prueba. Y ahí está toda la discusión de si en las obligaciones de medio ocurre aquello, que es bien choro, en verdad. Eso. Perfecto, muy bien. También recordarás tú 1465, que dispone respecto del dolo. No puede con la condonación del dolo futuro no vale. Claro. Eso. La condonación del dolo futuro no vale. Ya, claro, perfecto. ¿Conoce algún caso en que se presuma el dolo o la mala fe? Un caso en donde se presuma el dolo o la mala fe. En el artículo 968, número 5, en donde se presume el dolo o la mala fe del heredero que haya escondido o tendido al encubrimiento del testamento. Y por ese solo hecho se presume la mala fe o el dolo. Bien, correcto. Por último, ya estamos en el límite del tiempo. Cuéntame, ¿qué tipos de perjuicios podemos distinguir? Patrimoniales, extrapatrimoniales.
lucro cesante, daño emergente, previstos, imprevistos, directos, indirectos. O sea, directos, indirectos y los directos, previsto, imprevisto. Y Muy bien. por ahí. De estas categorías que mencionaste, ¿cuáles son los perjuicios que nunca se indemnizan? Los indirectos. Bien, ¿por qué no se indemnizan? Porque no son una consecuencia ni inmediata de la celebración y el consiguiente incumplimiento del contrato. Como un ejemplo, no sé si tú alguna vez lo escuchaste, como aquel que compra una vaca enferma y se enferma de la enfermedad de la vaca, la vaca enferma y se muere, algo así. Rebuscado, pero si es que preguntan, digo, no tengo más ejemplos. Bien. ¿Y cuál es la razón, cuál es el requisito que no se cumple respecto de esos perjuicios? El de causalidad. La causalidad. Responsabilidad extracontractual, profundizamos harto en las teorías de causalidad que también son aplicables acá. Luego, por último, el daño moral se ha discutido al respecto en cuanto a su indemnización. ¿Qué argumentos se han dado? Si mal no recuerdo, en sede civil, al inicio no se le reconocía que pudiese ser indemnizado el daño moral a propósito de la responsabilidad contractual. Después se aceptó, parecía lógico de que si se aceptaba en sede extracontractual, se aceptara en sede contractual. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la argumentación según la cual se llegó a aquello? O sea, primero podría producirse una situación tan ajena y extraña como una persona que se sube a un bus pagando por el servicio y el bus choca y termina lesionando a otra persona que no celebró un contrato de transporte, y la persona que no celebró el contrato de transporte podría solicitar a la empresa del bus indemnización por daño moral, y la persona que celebró el contrato de transporte no podría solicitar daño moral a pesar de estar directamente en el bus cuando sufre el perjuicio, lo cual no hacía sentido por razones de equidad, por razones de expre, daño por la misma. Se entiende también que la fuente de la responsabilidad por daño moral no viene tanto del Código Civil como viene de la Constitución, del artículo 19, número 24, que garantiza a todas las personas la protección de la vida y la integridad física y psicológica. Y hay otro artículo por ahí que se me pasa colado. ¿Qué numeral? ¿Ah? ¿Qué numeral del 19? 1924 puede ser o no. ¿Y el uno? No, el uno, el 2, el 3 por ahí. El 1 y el 4. El El uno y el 24 es 4. derecho de propiedad. Sí, pues el 24 es el derecho de propiedad. El uno y el 4, ¿no? Mm. Ya por ahí igual lo Claro, en el 1 tengo. está derecho a la vida, integridad física y psíquica. En el 4 está el derecho al honor, respeto del honor de la persona y su familia. Perfecto, el derecho al honor, verdad, verdad, verdad. Bien, ahí. Claro, son los principales argumentos. Otro muy relevante es el principio de la reparación integral del daño. Aquí tenemos un principio general del derecho que fundamenta la aplicación de esta regla. Está consagrado expresamente en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, entonces en algún tiempo se entendió restringidamente a esa área, pero hoy en día se entiende un principio general del derecho. Ya, Y perfecto. hay otro argumento que se podrían discutir también. Quedemos hasta acá. Creo Ya. que fue un buen ejercicio. Ciertamente entiendes de la materia, estás familiarizado. Por la importancia, por supuesto, que es necesario volver a interrogarse sobre ella porque tiene mucho detalle, mucha discusión que hay que manejar, pero creo que fue de provecho de todas maneras que nos conectáramos hoy día. ¿Cómo lo percibiste tú? ¿Cómo te sentiste? Curiosamente, a veces me gusta, en un mal sentido, llegar no preparado a las interrogaciones porque es más desafiante en el pimponeo de pregunta y respuesta, pero tengo que ponerme disciplinadamente a estudiar, pues con rutina. No puedo tampoco descansar en que quizás no se me haga tan difícil a veces. Igual tengo que tener disciplina y estudiar, como eso. Así que tengo que hacerlo nomás. Claro, no queda de otra. Bien, pues espero que eso te haya dado las pautas para
saber qué temas son más importantes para enfocar el estudio en esta semana. Y Déjame preguntarte antes de terminar una cosa. ¿Qué tanta importancia el pacto comisorio, la excepción de compensación de la mora o la mora purga la mora, qué tanto énfasis en eso, derecho auxiliar del acreedor, dirías tú? obviamente lo principal acá es indemnización de perjuicios, que hay Ya, que manejar con lujo de detalle, pero conocer siempre lo esencial de las otras instituciones, al menos en caso de la excepción de un trato no cumplido, por ejemplo, el tenor de la norma, el 552, la discusión sobre cuál es exactamente la institución que consagra claro. si la excepción de un trato no cumplido, la mora purga la mora, requisitos para que opere, eso es lo principal. Después hay algunas discusiones doctrinarias al respecto, manejarla a nivel superficial. Derechos auxiliares, el apunte la verdad es que no se extiende mucho, entonces No, conocer cuáles son sus requisitos fundamentales solamente. ya. La resolución, pacto comisorio, la verdad es que muchas de esas cosas ya las has visto antes, en Sí, pues. obligaciones fundamentalmente, pero acá la gracia que tiene el apunte es que profundiza en discusiones más contemporáneas. Ya, Entonces te aconsejaría profundizar en eso. ya, perfecto. Si es Ya, necesaria la constitución en mora el deudor para demandar la resolución. sí. Vamos entonces, Carlos. Ya, muchas gracias, Kevin. Ya, que te vaya Listo, no hay bien. problema. Chao. Cuídate, buena semana. Igual para ti. Chao.